Lo fuerte no es que alguien te observe, lo fuerte es que ya ha cambiado su manera de actuar, desde que vio una faceta tuya que no esperaban, y eso explica varias cosas raras de estos últimos días. Se marca una escena muy concreta, mensajes más medidos, silencios que pesan distinto, miradas que duran un segundo de más, y esa sensación de estar viviendo algo importante, sin poder ponerle nombre todavía. Siento que entraste buscando una respuesta directa, porque en el fondo ya notabas que no era imaginación, y lo más inquietante es que esa atención constante no nace del rechazo, nace del impacto. Veo que llevas un tiempo notando detalles pequeños, de esos que otros pasan por alto, pero que a ti se te quedan dentro, como cuando alguien cambia el tono al saludarte, o aparece justo donde menos lo esperabas. No es casual que ahora recuerdes conversaciones viejas, fotos, gestos, incluso un comentario suelto que parecía tonto, porque todo eso está unido a la imagen que una persona se hizo de ti, y que ya no puede borrar. Si quieres cortar de raíz a quien juega a esconderse mientras te mira, escribe abajo, que se note quién manda, regala tu like y sigue conmigo, porque esto ya está moviendo fichas en tu vida. También aparece cansancio, ese que se nota cuando intentas seguir con tu rutina, hacer tus cosas, responder con normalidad, y por dentro algo te dice que se está preparando un giro. No hablo de una fantasía, hablo de una consecuencia real, porque cuando alguien descubre en ti valor, firmeza o una verdad incómoda, deja de tratarte igual aunque intente disimular. Hay una persona muy pendiente de cómo respondes cuando sientes presión, y eso tiene más importancia de la que imaginas, porque no se quedó con tu apariencia, se quedó con tu temple en un momento delicado. Puede ser alguien que ya conocías, alguien del entorno laboral, alguien ligado a una amistad compartida, o incluso una presencia que parecía distante, pero que estaba memorizando cada reacción tuya sin hacer ruido. Lo que vio no fue debilidad, tampoco una perfección inventada, vio resistencia, dignidad, una forma de sostenerte cuando otros se habrían roto, y desde ahí empezó una fijación que todavía no ha mostrado todas sus cartas. Siento además una mezcla curiosa entre curiosidad y miedo en la otra parte, porque observarte tanto también les ha obligado a reconocer algo que no pensaban aceptar, y eso les está removiendo bastante por dentro. Hay noches en las que has sentido el móvil demasiado presente, como si un mensaje pudiera cambiarte el humor en un segundo, o como si un nombre concreto pesara más de la cuenta aunque no aparezca. Si deseas que se abra por fin la verdad delante de ti, escribe en comentarios, se acabó tanta sombra, suscríbete y quédate conmigo, porque la escena completa aún no se ha dejado ver. Lo delicado aquí es que esa vigilancia no siempre se hace desde la distancia fría, a veces se hace desde el interés, desde la comparación, incluso desde unas ganas enormes de acercarse sin saber cómo. Y ahí aparece el primer cambio de interpretación, porque quizá pensabas que te esquivaban por indiferencia, cuando en realidad te medían porque les impresionó algo que no podían controlar. No deja de salir una imagen muy humana, la de esa persona que se hace la ocupada, que tarda un poco más en contestar, que mira de reojo, que pregunta por ti sin preguntarte directamente, y que luego actúa como si nada. Esa conducta no viene de la calma, viene de haber visto algo en ti que descoloca, como pasa cuando alguien esperaba una versión simple, y de pronto descubre fondo, carácter o una claridad que no puede manipular. Por eso ciertos movimientos a tu alrededor van a parecer torpes, casi ridículos en algún momento, porque quien intenta saber demasiado sin dar la cara, acaba dejando huellas sin querer. También percibo que no llegaste hasta aquí en tu mejor momento de confianza, y eso importa, porque cuando una persona está cansada de sostenerse sola, cualquier silencio ajeno pesa el doble, y cualquier gesto raro activa 100 pensamientos. Has tenido ratos de seguir con todo, de hacer como si no pasara nada, de sonreír por educación, y luego al llegar a casa quedarte con la cabeza funcionando a toda velocidad, repasando escenas. Justo ahí está una de las claves, porque mientras dudabas de tu intuición, alguien ya había tomado una decisión silenciosa respecto a ti, y esa decisión se apoya en lo que vio cuando creías que nadie estaba mirando. No quiero que te quedes solo con la idea de vigilancia, porque detrás de eso hay una lectura mucho más profunda, y conviene verla entera para no caer en un miedo que no te pertenece. Se ve admiración mal gestionada, se ve comparación incómoda, se ve incluso una especie de examen constante, como si tu manera de seguir adelante estuviera obligando a otra persona a mirarse en un espejo que no le gusta. Hay momentos en los que una mirada tarda medio segundo más, y con eso basta para encenderlo todo,
Quiero saber si lo has notado alguna vez, porque ese detalle tan pequeño aquí pesa muchísimo. Lo sorprendente es que cuanto más natural intentas ser, más nítido queda para esa persona que no consigue apartar la atención, y esa falta de control le va a empujar a moverse. Se marca un entorno donde no todo el mundo sabe lo mismo, y eso crea una tensión especial, porque mientras tú solo notas piezas sueltas, hay alguien que ya tiene un relato completo sobre ti en la cabeza, y actúa desde ahí. Puede haber una amiga que capta algo y calla, una persona cercana que percibe el ambiente y no se mete, o alguien mayor que nota el cambio sin conocer el motivo, como pasa tantas veces en casa. Lo importante es que esta situación no está quieta, se está acumulando, y cuando ciertas emociones se acumulan demasiado, terminan buscando una salida aunque no sea de la forma más elegante. Aparece además un recuerdo que vuelve con fuerza, quizá una conversación donde dijiste una verdad sin adornos, un día en que te mantuviste firme, o ese momento en que preferiste callar antes que rebajarte. Lo que parecía un gesto más, para ti casi automático, fue justo lo que dejó huella en quien te sigue de cerca, porque esperaba otra reacción, algo más cómodo, más fácil de leer, más domesticable. Desde entonces la imagen que tienen de ti se volvió mucho más seria, más potente, y por eso ciertos movimientos recientes no son casuales, son consecuencia de aquella impresión que no han podido sacarse de encima. Lo curioso es que esa misma escena, que quizá casi habías olvidado, todavía está guiando comportamientos actuales, y cuando eso ocurre la superficie engaña bastante. Porque no se trata solo de que sepan demasiado, se trata de que una parte de lo que saben les obliga a elegir entre acercarse de verdad o seguir escondiéndose. Y aquí es donde la cosa se pone más fina, porque no todo lo que parece vigilancia nace del mismo sitio, y hay una diferencia enorme entre quien observa para proteger su orgullo, y quien observa porque ya siente demasiado. Siento dos capas cruzadas, una más nerviosa, más comparativa, casi controladora, y otra mucho más callada, más emocional, más incapaz de soltarte aunque intente hacérsela fría. Lo que todavía no ves claro es cuál de esas dos capas está moviendo lo más importante, y justo ahí está la parte que puede darte la vuelta a todo lo que creías entender. Tauro, lo que estás viviendo ahora tiene un detalle decisivo, porque esa tensión constante no empezó cuando cambió el ambiente, empezó bastante antes, en un periodo donde quizá estabas más a lo tuyo, más cerrado, o simplemente intentando recuperar paz. Mientras resolvías asuntos cotidianos, haciendo compras con la cabeza en otro sitio, cumpliendo horarios, revisando una conversación 1000 veces, alguien fue construyendo una imagen muy precisa de ti, una imagen que ya no encaja con la versión superficial de siempre. Lo fuerte es que esa persona no te estudió por curiosidad vacía, lo hizo porque detectó una diferencia real entre lo que muestras por fuera y la fuerza que sostienes cuando la vida aprieta. Sale con muchísima claridad alguien que ya te ha visto cansado, pero que también te ha visto seguir, y eso provoca un respeto incómodo, de esos que no se confiesan fácilmente porque obligan a bajar la guardia. Esta persona conoce algo de tus ritmos, sabe cuándo desconectas, cuándo respondes con menos ganas, cuándo te pesa más una despedida o una espera, y esa cercanía observadora no nació ayer. Cuando notas que alguien cambia contigo, justo después de verte en un momento real, eso no se inventa. Dime abajo si alguna vez lo sentiste tan claro, que hasta te dio rabia reconocerlo. Se marca además un intento de averiguar cosas tuyas por caminos indirectos, comentarios sueltos, preguntas camufladas, presencia repetida en ciertos sitios, porque quien teme exponerse suele buscar certezas antes de dar un paso. Aquí la intuición no te falló, solo te faltaba entender por qué el comportamiento parecía tan mezclado, tan contradictorio, tan lleno de avance y freno al mismo tiempo. Veo a una persona concreta, con carácter más reservado de lo que aparenta, que prefiere medir antes que hablar, y que ha convertido pequeños detalles tuyos en algo mucho más grande de lo que imaginas. No hace ruido, no se exhibe, pero analiza, y cuando se siente removida se vuelve todavía más observadora, como quien repasa una escena una y otra vez, buscando confirmar lo que ya sospecha. Lo que sospecha es simple y enorme a la vez, que contigo no puede jugar al personaje de siempre, porque ya viste algo suyo también, aunque no te lo haya reconocido. Se cruza otra presencia, más chismosa, más pendiente de ambientes y reacciones, alguien que huele la tensión aunque no entienda del todo su origen, y que puede haber llevado o traído información sin medir consecuencias.
Eso añade una capa de ruido, porque parte de lo que ahora sientes no viene solo de la persona que te mira, viene del eco que se ha creado alrededor, de miradas compartidas, de comentarios a medias, de curiosidad ajena. Hay costumbres muy normales, como revisar el móvil 2 veces seguidas o releer una frase buscando tono, que aquí tienen mucho peso. Quiero saber si también te pasa cuando alguien te descoloca más de la cuenta. Lo importante es que ese ruido no cambia el núcleo, solo lo distorsiona, y el núcleo sigue siendo que alguien se quedó muy tocado por lo que vio en ti. A veces basta verte sostener un límite con calma, o no correr detrás de nadie, para despertar una mezcla de deseo y nervios, que después se disfraza de distancia. Siento incluso una escena doméstica, una de esas tardes donde estás agotado, con la cabeza pidiendo silencio, y sin embargo una persona te cruza la mente sin haber hecho gran cosa, solo por cómo se comportó contigo. Ese pensamiento no aparece por capricho, aparece porque tu intuición ya estaba captando una atención persistente, un seguimiento emocional más que físico, una necesidad de saber por dónde vas, cómo estás, con quién hablas. Y cuando digo que saben demasiado, no hablo de secretos enormes, hablo de hábitos, pausas, gestos, maneras de protegerte, cosas pequeñas que puestas juntas, dibujan un mapa íntimo. Ese mapa les ha servido para entender mejor tus puntos sensibles, pero también les ha mostrado que no eres tan accesible como pensaban, y ahí empezó el verdadero conflicto. Hay algo más, y conviene mirarlo sin miedo, porque en esta historia también aparece la comparación, esa sensación de que otra persona mide su valor, según cómo te ve a ti reaccionar, avanzar o callar. Quizá mientras intentabas sobrevivir a una etapa rara, alguien usaba tu forma de llevarlo como referencia, y eso generó una mezcla extraña de admiración y celos. No siempre los celos se parecen a una enemistad abierta, a veces parecen una atención excesiva, una necesidad de saberlo todo, una manía con entenderte para no sentirse menos. Lo que parecía interés limpio se complica un poco aquí, porque una parte de esa vigilancia nace, de no poder asumir lo mucho que les impactaste. También se ve un cambio reciente, muy sutil pero clave, en la forma en que te buscan o se colocan cerca, y eso indica que algo interno ya ha cruzado cierto límite. Antes observaban para orientarse, ahora observan porque sienten que si te sueltan del foco, pueden perder una oportunidad, una posición o incluso una fantasía que llevaban tiempo alimentando. Hay un tipo de presencia que no hace escándalo, pero se nota por cómo aparece justo cuando más tranquilidad necesitas, y me interesa saber si esa clase de insistencia te agota o te despierta curiosidad. Ese matiz importa mucho, porque no estás ante una energía plana, estás ante alguien dividido entre el impulso de acercarse y el temor de quedar demasiado expuesto. Y cuando una persona vive esa división por demasiado tiempo, termina cometiendo movimientos reveladores, aunque crea que mantiene el control. Veo que parte de ti ya intuía que no eras una presencia cualquiera para alguien, pero quizá lo redujiste, quizá te dijiste que estabas exagerando, o que todo era cosa de tu cansancio. Sin embargo, hay señales muy concretas que vuelven a colocarse delante de ti, repeticiones de horarios, conversaciones que retoman temas tuyos, coincidencias forzadas, un saber sobre ti que no cuadra con la distancia aparente. Todo eso forma un dibujo reconocible, el de quien ha prestado más atención de la que sería normal, y no por aburrimiento, sino porque le afecta demasiado lo que proyectas. La cuestión ya no es si te observan, la cuestión es por qué tu presencia les altera tanto las decisiones. También se marca una verdad incómoda para esa persona, y es que cuanto más intenta mantener la compostura, más evidente se vuelve que contigo no actúa de manera neutral. Puede mostrarse más fría con otros y más tensa contigo, o más torpe, o más pendiente de si estás bien, incluso cuando intenta disfrazarlo con cualquier excusa cotidiana. Eso encaja con algo que seguramente has vivido antes, cuando notas que alguien conoce detalles tuyos, que nunca le contaste de forma directa, y aún así te habla como si hubiera llegado a ellos por casualidad. Ahí es donde la sensación se vuelve imposible de ignorar, porque no solo te sienten cerca, también llevan tiempo siguiéndote el rastro emocional. Y cuando eso te suena tanto que casi duele, es porque una parte de ti ya había visto esta verdad venir, aunque todavía no le habías puesto palabras. Tauro, ahora aparece la verdad que cambia el sentido de todo, porque esa vigilancia no empezó solo por atracción o por curiosidad, empezó cuando alguien entendió que ya no podía influir en ti como antes, y eso le alteró por completo.
Lo que vieron fue autonomía, un criterio propio, una forma de tomar distancia sin hacer teatro, y esa imagen les dejó claro que si querían seguir teniendo un lugar, ya no les valían los trucos de siempre. Por eso algunos movimientos parecían ambiguos, porque no estaban calculando cómo acercarse sin más, estaban calculando cómo acercarse a una versión tuya, que ya no se deja llevar tan fácil. Este giro lo cambia mucho, porque quizá pensabas que la otra parte tenía todo bajo control, y en realidad lleva tiempo bastante desordenada por dentro, intentando mantener la compostura mientras se le escapan detalles. Se ve a alguien pendiente de lo que dices y de lo que no dices, de tus silencios, de cuándo te retiras, de cuándo pareces disponible, porque necesita encontrar una grieta para sentirse seguro antes de moverse. Cuando una persona ya no consigue leerte como antes, cambia hasta la forma de mirarte, y me encantaría saber si has notado ese desconcierto raro, en alguien que antes parecía segurísimo. No te observa desde la superioridad, te observa desde la pérdida de control, y esa diferencia es enorme, porque ya no marca el ritmo como creía. En lugar de llevar la situación, la está siguiendo, y eso explica por qué hay días donde parece cerca, y otros donde actúa casi como si quisiera desaparecer. Se cruza además un miedo muy claro, a que otra persona ocupe el espacio que cree suyo, y eso añade urgencia, aunque por fuera todavía parezca todo contenido. Puede haber visto una conversación, una actitud más ligera en ti, un cambio de rutina, o simplemente notó que ya no te giras igual cuando aparece, y eso disparó su necesidad de vigilar más. Lo sorprendente es que esta reacción no nace solo del orgullo, nace de un vínculo que se volvió más fuerte, cuando dejaste de perseguir explicaciones, porque a veces el silencio ajeno hace más ruido que cualquier discusión, y aquí tu distancia serena les ha puesto frente a lo que sienten de verdad. También aparece una motivación oculta, muy humana, que da bastante sentido a ciertas contradicciones, y es que no quieren que descubras lo mucho que les importas, hasta saber si tienen alguna opción real. Eso crea un comportamiento raro, de acercarse por un lado y contenerse por otro, de buscar información y luego actuar como si no supieran nada, de querer una señal tuya mientras fingen normalidad. A veces basta con que alguien tarde menos en responder, o se quede más cerca de la cuenta, para que cambie el día entero. Quiero saber si también notas esos detalles, sin necesidad de que nadie te los explique. Lo delicado es que esta persona no está sola en su cabeza, arrastra opiniones, inseguridades, quizá una experiencia pasada donde quedó en ridículo, y por eso vigila tanto antes de arriesgarse. Lo que vio en ti fue tan potente, tan poco manipulable, que ahora teme presentarse de verdad y no estar a la altura de lo que imagina. Se marca otra pieza inesperada, y es que alguien del entorno ya se ha dado cuenta de esta tensión, aunque no se haya dicho claramente en voz alta. Puede ser una amistad común, alguien del trabajo, un familiar que percibe enseguida los cambios de gesto, una persona de esas que nota cuando una mesa se queda rara después de una frase simple. Esa presencia secundaria no domina la historia, pero sí puede provocar un empujón, un comentario, una situación donde la máscara se haga más difícil de sostener, porque a veces no es una gran escena la que rompe el equilibrio, a veces basta con una observación inocente, para dejar a alguien demasiado expuesto. Veo también que una parte de ti se estaba preparando, para soltar esta historia del todo, y precisamente por eso el otro lado se ha inquietado más. Cuando una persona siente que ya no puede contar con tu atención automática, se vuelve más observadora, más impulsiva, más dispuesta a arriesgar una maniobra que antes habría evitado. No porque quiera dominarte, sino porque empieza a entender que puede perderte de verdad, y esa idea le descoloca bastante. Este detalle le da otro sentido a lo vivido, porque ciertos silencios no eran desinterés, eran miedo mezclado con estrategia, y la estrategia ya se les está quedando pequeña. Hay además un momento cercano donde se rompe una suposición importante, y conviene que lo tengas presente, porque cambia tu papel dentro de toda esta situación. Pensabas quizá que estabas siendo evaluado, medido, observado desde fuera, pero en realidad también estabas provocando efecto, moviendo decisiones, alterando seguridades, aunque no intentaras hacer nada especial. Cuando descubres que alguien se desordena por tu calma, por tu manera de estar, por no correr detrás, eso toca algo muy hondo, y me interesa saber si alguna vez lo viviste casi sin querer. Ese reconocimiento devuelve poder a tu sitio, porque dejas de verte como quien espera una respuesta, y empiezas a entenderte como quien marca un antes y un después sin hacer ruido.
Y eso no solo cambia cómo interpretas a la otra persona, cambia cómo vas a responder cuando empiece a mostrarse más claramente. Siento que se acerca una conversación o un gesto difícil de ignorar, no necesariamente dramático, pero sí decisivo, de esos que dejan claro que el vínculo no estaba tan quieto como parecía. Puede ser una frase que llega en un momento extraño, una mirada sostenida donde antes había evasión, una excusa para tenerte cerca, una necesidad repentina de aclarar lo que se había dejado colgando. La consecuencia emocional de ese acercamiento puede moverte bastante, porque no solo confirmará tu intuición, también te obligará a decidir cuánto quieres abrir la puerta. Y esa decisión toca tu realidad inmediata, tus rutinas, tu descanso, tu paz, porque cuando alguien deja de observar en silencio y empieza a actuar, ya no se puede seguir fingiendo que aquí no pasa nada. Tauro, lo mejor de todo es que esto no termina con una sensación de amenaza, termina con una recuperación de terreno muy clara para ti, porque ahora entiendes que no estabas imaginando nada, y eso ya te devuelve mucha paz. Cuando comprendes por qué alguien te seguía tan de cerca, cambian muchas cosas, se ordenan escenas antiguas, se suaviza la ansiedad, y dejas de gastarte intentando descifrar comportamientos que ya tienen explicación. Lo que vieron de ti lo cambia todo, pero sobre todo cambia tu manera de situarte, porque dejas de sentirte pequeño ante el misterio, y empiezas a notar que eras tú quien provocaba el movimiento. Se abren oportunidades muy concretas a partir de aquí, y no hablo solo de una conversación más honesta, hablo de una etapa donde vuelves a elegir desde la calma, no desde la confusión. Si esta persona se acerca, ya no te encontrará buscando migas, te encontrará con una claridad nueva, con capacidad de escuchar, pero también con límites muy bien puestos y bastante dignidad. Cuando por fin ves el tablero completo, hasta respirar cambia, y si sientes que ya era hora de recuperar el mando, quiero leerte abajo porque este momento merece ser compartido. Eso atrae respeto, y el respeto bien ganado suele abrir caminos mejores que cualquier insistencia nerviosa. También favorece una mejora práctica en tu día a día, más descanso mental, más atención en lo que sí te hace bien, y menos obsesión por perseguir señales confusas. Veo un futuro cercano donde te notas más centrado, menos reactivo, incluso más atractivo sin proponértelo, porque la seguridad tranquila se nota muchísimo, y provoca respuestas inmediatas alrededor. Vas a percibir que ciertas personas dejan de tantearte, y empiezan a definirse, precisamente porque tu postura ya no permite juegos a medias. Esa es una de las recompensas más bonitas, dejar de adivinar y empezar a observar quién da un paso limpio, quién sostiene la mirada, quién se atreve a hablar claro. También sale una limpieza emocional importante, como cuando ordenas un cajón que llevaba meses mezclado, y de pronto encuentras aire donde antes solo había ruido. Te vas a sorprender de lo rápido que baja la tensión, cuando decides creer en lo que has sentido, en lugar de discutirlo por dentro cada noche o disfrazarlo de casualidad. Hay algo muy liberador en dejar de justificar comportamientos raros, y me apetece saber si eres de cerrar puertas rápido, o de dar una última oportunidad cuando la verdad sale a la luz. Esa sinceridad contigo mismo te coloca en un lugar fuerte, porque ya no dependes de lo que hagan los demás para validar lo que percibes, y desde ahí cualquier acercamiento cambia de valor, porque deja de impresionarte la ambigüedad y empieza a impresionarte la valentía real. Se marca incluso una escena agradable, mucho más amable de lo que quizá imaginabas al principio, donde alguien baja la guardia de manera evidente y se muestra menos calculador, más humano, más torpe incluso. Puede ser un gesto sencillo, una frase mal disimulada, una presencia más constante, o una necesidad de aclarar una distancia que ya no sabes sostener. Lo importante es que no te va a pillar en un sitio frágil, te va a encontrar más consciente, con mejor pulso emocional, y eso cambia el resultado. Porque cuando la otra parte nota que no puede confundirte tan fácilmente, aparece una comunicación más limpia, o se aparta sola, y en ambos casos ganas paz. Hay además una mejora paralela en otro terreno de tu vida, como si al resolverse esta tensión interna, recuperases energía para asuntos materiales, para una decisión práctica o para una oportunidad que habías dejado en espera. El desgaste mental consume muchísimo, y cuando deja de ocupar tanto espacio, vuelves a rendir mejor, a dormir con más descanso, a notar incluso más ligereza al empezar el día. Cuando algo deja de pesarte por dentro, hasta las tareas más tontas se hacen mejor, y quiero saber si también notas que el ánimo cambia,
hasta en la forma de organizar tu casa o tu semana. Ese detalle confirma que esta lectura no habla solo de una persona pendiente de ti, habla de cómo recuperas mando sobre tu propia vida, y cuanto más te recolocas, más evidente se vuelve quién está dispuesto a estar a tu altura, y quién solo sabía mirar desde lejos. Veo con mucha claridad una recomendación sencilla, pero decisiva: escucha menos la prisa y más la coherencia de los hechos, porque ahí está tu ventaja. Si alguien quiere entrar de verdad, lo notarás en la constancia, en la forma de tratarte, en la ausencia de juegos raros, en cómo sostiene su presencia cuando ya no le sirve esconderse. Si lo que aparece es tibieza, medias verdades o control disfrazado, también lo verás antes, y esta vez no perderás semanas dando vueltas. Tu intuición está mucho más afinada de lo que a veces crees, y esta experiencia viene precisamente a demostrarte que sabías más de lo que te permitías admitir. Se cierran también heridas antiguas relacionadas con sentirte poco visto, poco elegido o mal interpretado, porque aquí ocurre justo lo contrario: alguien te vio demasiado bien, y por eso se alteró tanto. Puede que durante mucho tiempo hayas pensado que para ser valorado había que explicar de más, insistir, demostrar, aguantar silencios absurdos, pero esto te enseña otra cosa. Tu valor también se impone cuando callas, cuando te retiras con elegancia, cuando no persigues lo que no viene limpio, y esa lección se te queda para todo lo demás. Lo que llega ahora tiene sabor a verdad útil, no a drama vacío, y eso te beneficia muchísimo, porque te permite disfrutar de la confirmación sin perder el centro. Te vas a notar más sereno al mirar atrás, casi con una sonrisa, entendiendo por fin por qué ciertas escenas estaban cargadas, aunque nadie dijera nada claro. Hay un punto precioso cuando todo encaja, y dejas de culparte por haber sentido tanto, y si este mensaje te está poniendo nombre a algo muy tuyo, me encantará acompañarte también en lo que venga. Quédate con esto: no estabas fuera del juego, eras el motivo del movimiento, y ahora te toca elegir desde la fuerza tranquila, con la cabeza alta y el corazón mucho más en paz. Nos encontramos en la próxima lectura.